Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 15 de julio, en esta 15ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Buenaventura, que nació en 1218 en Bagnorea, la actual Bagnoregio, dijo que había preferido la orden fundada por San Francisco por haber encontrado una admirable semejanza entre el crecimiento de la Iglesia y el de la familia franciscana. Ambas contaban en sus comienzos con hombres sencillos, pescadores y campesinos, y más tarde con hombres de ciencia. Cuando Buenaventura entró a la orden, los hijos de San Francisco, como los de Santo Domingo, habían llegado hasta París, Oxford, Cambridge, Estrasburgo y a otras universidades europeas. La evolución no se había efectuado sin dolor. Muchos de la vieja generación miraban con perplejidad la floja disciplina religiosa y la nueva apertura cultural de los jóvenes frailes, pero Buenaventura sabía decir palabras tranquilizadoras y estimulantes a los unos y a los otros. A Fray Egidio, que en su sencillez le preguntaba ¿cómo podría él salvarse, careciendo de toda ciencia teológica? Fray Buenaventura le contestó: si Dios le da al hombre solo la gracia de poder amar, esto es suficiente. Una viejita puede amar más a Dios que un maestro de teología. Dotado de buen sentido, práctico y especulativo al mismo tiempo, Buenaventura había sabido aplicar al sólido tronco franciscano los injertos de las jóvenes generaciones, con las nuevas exigencias, aún culturales, desmintiendo a cuantos sostenían, como Jacopone de Todi, que la ciencia perjudicaba la sencillez de la regla franciscana. Buenaventura, discípulo de Alejandro de Jales en París, como Santo Tomás, se había quedado en esa ciudad primero como maestro de teología y después como general de los frailes menores, cargo al que fue elegido cuando solo tenía 36 años. Creado cardenal, tuvo que aceptar también la consagración episcopal que anteriormente había rechazado por humildad, y así se convirtió en obispo de Albano, Laziale, diócesis suburbicaria de Roma. El Papa Gregorio X lo encargó de preparar el Concilio de León, al que también fue invitado Santo Tomás de Aquino, pero no pudo participar porque murió 2 meses antes de la apertura, el 7 de mayo de 1274. El 15 de julio del mismo año moriría también Fray Buenaventura, asistido personalmente por el Papa. A la base de la doctrina teológica enseñada por Fray Buenaventura, con la palabra y con los escritos, entre sus libros más conocidos está el Itinerario de la mente en Dios. Está el amor o caridad. No basta, escribía, la lectura sin la unción. No basta la especulación sin la devoción. No basta la investigación sin la maravilla. No basta la circunspección sin la exultación. La industria sin la piedad. La ciencia sin la caridad. La inteligencia sin la humildad. El estudio sin la gracia. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía: ¡ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos hoy en la primera lectura el texto del libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Y empezamos justamente la escena de la vida de Moisés. De la tribu de Leví, un hombre y una mujer se casan, tienen un hijo y pues lo esconden. Pues bien sabemos que más adelante en los textos, sobre todo, pues nos daremos cuenta cómo será la vida de este niño. En el texto del capítulo 1, 15 al 21, hace el faraón un edicto, sobre todo para las parteras hebreas, y les dice: si es niño, mátenlo; si es niña, déjenla con vida, porque los hebreos se estaban multiplicando. Dios permitió esto, y por eso lograron tener escondido a este niño hermoso, dice la palabra de Dios, sí, un hijo hermoso, 3 meses nada más, de tal forma que después lo pusieron en una canastilla, lo pusieron en el río Nilo, y pues al estarse bañando en el río, la hija del faraón lo toma como su hijo, lo lleva a una nodriza, en este caso a la madre del niño, y pues crece en el palacio. Esta es la vida de Moisés. Moisés, que significa de las aguas lo he sacado, el nombre de Moisés. Muchas veces también cada uno de nosotros tenemos momentos difíciles, momentos de persecución, como lo tuvieron aquellos niños allá en Egipto. Y recordamos cada 28 de diciembre a los santos inocentes en la iglesia, aquellos niños que murieron por la causa de Cristo, los primeros mártires, por así decirlo, ¿verdad? Estando en vida, ya nuestro Señor siendo un niño. Y aquí tenemos una referencia justamente a ese texto, como todos los niños de Egipto, en este caso los niños hebreos que vivían en Egipto, fueron mandados a ser ahogados en el río. Esto es lo que se nos narra también en los textos bíblicos. Y Moisés, evidentemente, es quien sobrevive. Qué importante es saber que el Señor nos ayuda en medio de la crisis o de la persecución. El Señor siempre nos tenderá una mano. No te preocupes si alguien te señala, alguien te insulta, o alguien está persiguiéndote, o si vas en la balsa de esta vida pensando que te hundirás y que todo está perdido. No, no es así. El Señor está pendiente de nuestras entradas y salidas. El Señor siempre estará pendiente de aquello que nos hace falta, y también irá a nuestro rescate. Toma la iniciativa para que cada uno de nosotros tratemos la manera de amarlo y de reconocer su presencia en nuestras vidas. Como el caso del niño Moisés, que fue puesto en el río y que en algún momento se pudo haber pensado que el río se lo iba a llevar y que todo estaba perdido para él en medio de la persecución, pero no es así. Dios lo exaltó y lo puso en el palacio y le dio todos los bienes necesarios para prepararlo a su misión. Lo mismo hace el Señor. Pareciera que en nuestra vida tenemos momentos difíciles y pruebas. En realidad el Señor nos está preparando para algo más. Nos está preparando para una mejor misión. Así que atendamos a la llamada de Dios y pidámosle fortaleza para seguir adelante. También hoy nos encontramos con el texto de San Mateo, en el capítulo 11, versículos 20 al 24, decíamos. Interesante porque Jesús se pone a reprender a aquellas ciudades de la Galilea de su tiempo, ¿sí? De la Galilea de su tiempo, por la incredulidad de sus corazones. Jesús les reprocha el que no se hayan arrepentido. Porque Jesús predica, porque Jesús está presente, porque Jesús muestra su testimonio y evidentemente porque Jesús hace milagros en aquellos lugares. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida!, dice hoy el Señor. ¡Ay de ti, Cafarnaúm! Varias ciudades son señaladas. ¿Por qué? Por su falta de fe. Hoy se nos invita a confiar en el amor de Dios, a creer en su presencia entre nosotros. ¿Cuántas veces el Señor obra en nuestras vidas y no nos damos cuenta o no queremos creer? Se nos invita a acrecentar nuestra fe, y la fe no se acrecienta sino con un encuentro vivo y personal con Cristo, un encuentro vivo en los sacramentos, un encuentro vivo en la palabra de Dios, un encuentro vivo en la oración, un encuentro vivo a través de las obras de misericordia, un encuentro vivo con Cristo de todas aquellas formas que nos presenta el Evangelio.
Así que bueno, ánimo en el nombre de Dios, sigamos confiando en Él y creyendo en su presencia entre nosotros. Y no seamos incrédulos, sino creamos. Creámosle a Él, creámosle a sus obras y creamos que Él ha cambiado vidas. Y así será menos riguroso nuestro trato en el día del juicio. Que el Señor nos ayude a no desconfiar de Él, a no desconfiar de su iglesia, a través de la cual Él sigue manifestándose al mundo, a través de su doctrina, a través de su enseñanza, a través de ser trigos para el mundo entero. Que nuestra Santísima Madre también ella nos ayude a poder entender esta palabra, a amar a su Hijo Jesús y por supuesto a seguir creyendo en Él como ella creyó en el proyecto de Dios para su vida y para la salvación del mundo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.